segundo bloque vamos a hablar con María Teresa Serna. Vamos a contar una historia de un jubilado del SENA que a raíz de su amor por el lenguaje empieza primero escribiendo unos libros y hoy en día hay toda una empresa editorial que inclusive representa en Colombia productos de la Real Academia Española. Bienvenida María Teresa, ¿cómo le ha ido? Encantada de estar aquí. Además que este programa sea en homenaje a Alberto Serna. Él no nos pudo acompañar por razones de salud, pero sabemos que está viendo el programa en su casa, a él se lo queremos dedicar porque es un emprendedor que queremos mostrar como ejemplo ante Colombia. Cuéntenos la historia de Alberto. Bueno, oriundo de Río Negro, Antioquia, en el año 66, y mire, esa fecha nunca se me va a olvidar, se vinculó al SENA como instructor de lenguaje profesional. Sí. Empezó a dictar sus clases en el área de español, y ya uno cuando va creciendo en el entorno familiar, uno va escuchando a su papá decir, hombre, ¿yo qué voy a hacer con estos alumnos? Todos se quejan de que van a presentar a la oferta laboral su hoja de vida y su hoja de vida con errores ortográficos. Sí. Ya cuando se vinculan finalmente, el problema sigue y avanzando y creciendo. Entonces ya llega la secretaria, profesor, mire, hice una cartica en el periodo de prueba y me van a echar porque 10 errores ortográficos. Sí. Entonces él vio que era una necesidad latente empezar a procurar y a proveer material pedagógico para la enseñanza del lenguaje. Y uno cree que es que hablar y escribir, eso se aprende espontáneamente. No, como cualquier ciencia, obedece a normas y a leyes. Claro. Entonces él se dio la tarea de empezar a hacer libritos, cuadernillitos, inclusive yo recuerdo estando muy pequeña que él salía con su manojito. Nosotros vivíamos en un barriecito en Florencia, cerquita a Bello, y él salía todos los días a coger su bus con su paquetico de libros. Ya sí. Empezó a preparar material pedagógico. Inclusive él contaba como anécdota que cuando él se fue a la biblioteca del SENA a buscar material de apoyo, no encontró absolutamente nada. Sí. Entonces él dijo, yo amo esta materia, amo los libros, porque cuenta también que cuando estaba de 8 años, de la vereda de Abreu, la escuelita de la vereda, lo pasaron al Seminario Conciliar de Medellín. Sí. La profesora en ese entonces, que se llamaba Conchita, que ya falleció, decía, no, es que esto es un niño prodigio, y facilitó con el obispo en ese entonces de Río Negro pasarlo al seminario. Entonces para mí era sorprendente ver que mi papá de segundo de primaria pasaba primero bachillerato. Sí. Allá se apasionó por los temas de las raíces griegas y las raíces latinas. ¿Y en qué momento la escritura de los libros se convierte en una empresa? Resulta que en el 94 somos 5 hermanos, ya falleció uno. Entonces yo terminé contaduría pública, me vinculé a una empresa de transporte y mi mamá, viendo que él escribía libros y que no había capital de trabajo para sacarlo ya en un formato bonito, se consiguieron un amigo litógrafo. Ese amigo litógrafo le dijo, Alberto, conseguiste unos pesitos y yo te publico el primer libro. Claro. El primer libro, aquí lo tenemos. ¿Cuál es? Dice, cómo partir, acentuar y tildar correctamente las palabras. Oiga, esta es una belleza de libro. Vamos a mostrarlo acá, este fue el primero. ¿Por qué? Porque había muchas dudas en cuanto al manejo del acento y la tilde. Entonces, eso fue un caos familiar, porque él con el producto de su trabajo construyó las casitas donde vivíamos. Pero cuando ya hubo necesidad de capital de trabajo, entonces él le dijo, Olivia, ¿por qué no vendemos la casa? A cualquiera le daría un infarto, mi mamá casi se infarta por decirlo así, y dijo, ¿cómo que vamos a vender la casa para vender libros? Y unos libros que todavía ni siquiera sabemos si se van a vender. Entonces ya ahí la Asociación de Pensionados del SENA, que ha sido nuestro padrino prácticamente, o nuestra madrina hablando en femenino, por ser asociación femenina. Entonces el presidente en ese entonces, don Alberto Río, le dijo, oiga, toca, porque mi papá se llama Alberto, tocayo, hagamos la inversión. Entonces se vendió la casa, nos fuimos a vivir a Itagüí y se empezaron a vender los libros. En la Asociación de Pensionados del SENA ubicamos una niña y empezó a hacer telemercadeo. Sí. Yo seguía vinculada a la empresa de transporte y cuando yo vi que esos libros empezaron a venderse, oiga, eso fue sorprendente. Hay otra anécdota, cuando llegaba el día de la Santa Cruz, en mayo, el mes de la Virgen, mi mami nos reunía a todos y nos hacía rezar los 1000 Jesuses, y a todos nos decía, hagan la cartica y pídanle a la Santa Cruz que estos libros se vendan como arroz, oiga, y yo me reía y yo decía, oigan, mamá está enloqueciendo, o sea, que los libros se vendan como arroz, mire, y parece mentiras. Todo eso se fue cumpliendo. Y hoy en día tiene muy buena receptividad en el mercado, además por los temas. Son pedagógicos, Juan Carlos. Mire, hoy en día, para redactar bien, ¿cómo utilizar correctamente los signos de puntuación? De ese libro se han hecho casi 15.000 ejemplares, mire. En 15 años que tenemos ya de vigencia de la empresa se han vendido 15.000 ejemplares. ¿Por qué es práctico ese libro? Porque se le enseña a la gente desde lo más elemental.
el sujeto, el predicado, aprender a ubicar una coma. La gente dice, los puntos y comas no se usan, sí se usan, lo que pasa es que no hay libros donde uno resolver acertadamente el uso adecuado. Y hoy en día es una empresa que tiene Bogotá, Envigado, tiene cubrimiento nacional. Sí, en la librería se consiguen los libros, en nuestra página web la gente nos ubica como editorialidioma.com.co. Las personas que de pronto estén interesadas nos pueden escribir al email editorialidioma@une.net.co. Y ese libro que usted tiene ahí... Este es No diga y diga. Es cómo no se debe decir y cómo sí se debe decir. Una anécdota. En Bogotá, Arturo Abella, que también ya falleció, periodista, que también fiel lector de los libros de J. Alberto, una vez nos dijo, vayan, hagan unas noticas para el programa. Entonces fuimos, hicimos el no diga, diga. Y en eso hicimos una recopilación. Ejemplo, no diga de acuerdo a, diga de acuerdo con. Es una expresión en la que se cometen muchísimos errores. No diga en base a, diga con base en. No diga lo hizo de aposta. Todos decimos, no, fue que lo hizo de aposta. Esa preposición de nos está sobrando. Lo correcto es lo hizo aposta. Entonces hoy Editorial Idioma es una empresa. ¿Cuáles son los valores, los principios que rigen esta empresa, que me imagino que son los mismos que desde el principio le imprimió don Alberto? Claro, Juan Carlos, es válido contar, mire, 5 hijos, todos profesionales, y nos fuimos contagiando de la pasión del papá. ¿Cuál? El amor por el lenguaje. Yo recuerdo cuando presenté las pruebas del IFES, que cuando me salió el porcentaje de español y literatura, 95%, muy superior. Entonces, mire que en cierta forma esto también es como genético. Sí. Uno se contagia por el entorno, pero finalmente hay también unos genes que hacen que uno se apasione por algo. Y hoy en día, además de los libros de Alberto, ¿qué otros productos tiene la editorial? Importante, ya en la medida que nos hemos especializado en los temas de la lingüística, entonces también hemos involucrado otros aspectos. El diccionario de la Real Academia Española que usted tiene en las manos, es un medio magnético extraordinario. Mire a veces los papás como sufrimos cuando los niños llegan palabras terminadas en ción con S, ción con C, ción con doble C. Y coger un diccionario para uno empezar a hacer esa selección es muy difícil. Ese diccionario es un patrimonio cultural bellísimo y a veces por costoso la gente no lo compra. Entonces nosotros nos dimos a la tarea, con el aval de la Academia Colombiana de la Lengua, de promoverlo, divulgarlo. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Ese diccionario lo obsequiamos con cualquiera de los libros nuestros. Y usted me decía que además esto, como es multimedia, interactúa con el procesador de texto del computador. Claro, es excepcional. Usted llega y lo instala en el disco duro de una vez, inclusive mucha gente llega, lo instala y ya no vuelve a necesitar el medio magnético. Entonces se instala, él crea iconos de acceso en los programas que tengamos. En Word es una herramienta valiosa. Si estás escribiendo una carta, mire para las secretarias, los gerentes que a veces le chutan el problema de la semántica, la lingüística a la secretaria. Entonces, estás escribiendo la carta y tuviste la duda con respecto al uso de la palabra, la seleccionas, vas y le haces clic al icono del diccionario y de inmediato te sale el significado de la palabra. Entonces ya ahí no vas a tener el problema de si se dice el sartén o la sartén. Vas y buscas sartén y de inmediato aparece femenino. ¿Qué significa? Que la palabra sartén se usa como la sartén y no el sartén, como decimos algunos. Esta es la historia de cómo una pasión por algo, en este caso el lenguaje, se convierte, además combinado con espíritu de servicio, que es lo que percibe en don Alberto, porque me imagino que cuando él sacó los primeros libros, ni siquiera lo estaba pensando como negocio, sino que él veía que había una carencia de sus estudiantes, y hoy en día es una gran empresa que distribuye libros, distribuye productos editoriales a todo el país. Felicitaciones a don Alberto, que nos está viendo en su casa, obviamente a María Teresa, que nos acompañó, y qué bueno que sirva como ejemplo para todos los televidentes de empresas que nos unen en todo el país. María Teresa, muchas gracias. Claro, Juan Carlos, y no me quiero ir sin invitar a todos los jefes de bibliotecas. Mire, a veces es esa experiencia también. Uno hace el contacto con la entidad o con la empresa. Ah, no, esos libros no los tenemos aquí. Resulta que sí los tienen. Entonces, también invitar a los docentes que el material, nos damos el lujo. Esta colección está en todas las bibliotecas de todos los colegios, centros educativos y universidades en todo el país. Y ya incursionamos en Ecuador. En Ecuador, todo Guayaquil, todas las universidades y colegios de Guayaquil tienen la obra nuestra. Lo mismo en El Salvador y en Nicaragua.